La mansión de Jacques Hartwell, escondida entre la vegetación de las afueras de Richland, siempre había evocado sentimientos encontrados en Petra. Por un lado, era un cálido recuerdo de la infancia que pasó bajo el ala de su querido abuelo. Por otro, era un recordatorio involuntario de lo que podría haber conseguido si la vida le hubiera ido de otra manera. Hoy, en el 85 cumpleaños de Jacques, la vieja casa parecía especialmente imponente, como si la juzgara en silencio por su potencial no realizado. «No te olvides de sonreír», dijo Hugo con frialdad, aparcando su Lexus junto a otros coches caros. «Y por el amor de Dios, no vuelvas a hablar de tu investigación. A nadie le interesa oír hablar de la enfermedad de Leeson». Petra apretó los labios, conteniendo otro estallido de irritación. En 6 años de matrimonio había aprendido a ignorar tales comentarios, pero hoy cada palabra que él decía le resultaba especialmente dolorosa. «Se llama Liam», corrigió en voz baja, mirando a su hijo de 4 años que dormía en el asiento trasero. «Y es el síndrome de Lane-Emery, no la enfermedad de Leeson». Hugo exhaló irritado y puso los ojos en blanco, desafiante. «¿Qué más da? El caso es que nadie quiere hablar de enfermedades esta noche. Es fiesta, Petra». Ella permaneció en silencio, desabrochando con cuidado las correas de la sillita del bebé. Liam roncaba suavemente. Su pálido rostro de rasgos puntiagudos parecía casi transparente a la luz del atardecer. Acunando suavemente a su hijo en brazos, Petra se preparó mentalmente para la velada que le esperaba, otra prueba de su paciencia. La puerta de la mansión se abrió de golpe antes de que hubieran subido los escalones. «Mi pequeña Petra». Jacques Hartwell, un hombre alto y majestuoso, con una mata de pelo gris y penetrantes ojos azules, extendió los brazos para abrazarla. A pesar de su edad, conservaba una postura y una energía que serían la envidia de muchos sesentones. «Feliz cumpleaños, abuelo», sonrió Petra, la primera sonrisa sincera del día. Siempre se sentía segura en presencia de Jacques, como si volviera a su infancia, cuando el mundo parecía más sencillo y amable. «¿Dónde está mi bisnieto?». Jacques miró por encima de su hombro. «Ah, dormido, pobrecito. ¿Largo viaje?». «Casi 2 horas de tráfico», respondió Hugo, esbozando una sonrisa. «Feliz cumpleaños, Jacques. Estás guapísimo». Jacques asintió, sin apenas mirar a su yerno. Su relación con el marido de su nieta siempre había mantenido una fría cortesía. Los condujo al interior de la casa, donde ya se habían reunido otros invitados, algunos viejos amigos de Jacques, los primos de Petra con sus esposas y su tía Lindsay, la hermana menor de su padre. «La habitación de Liam está lista», dijo Jacques en voz baja mientras Hugo saludaba a los otros invitados. «He instalado un monitor que transmitirá una señal a su teléfono, y hay una enfermera de guardia en la habitación de al lado por si necesitas ayuda». Petra le apretó la mano agradecida. Jacques siempre pensaba en todo por adelantado, especialmente cuando se trataba de Liam. A diferencia de Hugo, nunca vio la enfermedad de su bisnieto como un inconveniente o una molestia. Después de arropar a su hijo, Petra bajó al comedor, donde la cena ya había comenzado. Hugo, sentado entre 2 compañeros de golf de Jacques, discutía animadamente sobre el mercado inmobiliario de Richland. Cuando se fijó en su mujer, asintió levemente sin interrumpir la conversación. Petra ocupó el asiento vacío junto a la tía Lindsay. A sus 63 años, la tía Lindsay conservaba una mente aguda y un sarcasmo que mucha gente confundía con grosería. «¿Sigues con ese pavo pomposo?», preguntó Lindsay, señalando a Hugo con la cabeza. «Tía, por favor», contestó Petra cansada. «Esta noche no». Lindsay resopló, dando un sorbo a su vino. «¿Cuándo recordarás por fin que eres una Hartwell? A tu edad, tu abuelo ya ha creado una empresa que ha puesto patas arriba el mercado farmacéutico». «Soy Kingsley», corrigió Petra automáticamente, «por parte de padre». «Tonterías»,
la cortó Lindsay. Tu padre, en su memoria, era un buen hombre, pero llevas la bioquímica en la sangre por parte de los Hartwell. ¿O has olvidado tu licenciatura? Petra suspiró, comiéndose el salmón del plato con el tenedor. Claro que no lo había olvidado. Un máster en bioquímica en Princeton y 3 años como investigadora principal en los laboratorios Hart Pharma. Todo parecía una vida diferente ahora, la vida de una Petra Kingsley diferente. Hace 6 años, cuando conoció a Hugo en un acto benéfico sobre enfermedades raras, su carrera iba viento en popa. El guapo y seguro agente inmobiliario de una prestigiosa agencia parecía la pareja perfecta, educado, ambicioso y con un gran sentido del humor. Su romance se desarrolló rápidamente y en menos de 1 año se casaron. Los problemas comenzaron después del nacimiento de Liam. Los primeros meses parecían idílicos, pero poco a poco Petra empezó a notar signos preocupantes. El bebé no ganaba peso, enfermaba a menudo y su desarrollo se retrasaba con respecto a la norma. Cuando Liam cumplió 1 año, se confirmó el diagnóstico: síndrome de Lane-Emery, una rara enfermedad neuromuscular. La vida de la familia dio un vuelco. Liam necesitaba cuidados constantes, tratamientos regulares y visitas a especialistas. Petra pidió una excedencia indefinida. Hugo, que al principio apoyó a su esposa, empezó a alejarse gradualmente. Su carrera iba viento en popa, trabajaba hasta tarde cada vez con más frecuencia y en casa estaba cada vez más irritable. Tierra a Petra. La voz de la tía Lindsay la devolvió a la realidad. Jax está haciendo un brindis. El abuelo se colocó a la cabecera de la mesa, levantando una copa de champán. Mis amigos y mi familia, empezó, mirando alrededor de la mesa. A los 85 años, un hombre debería mirar atrás con gratitud y sin arrepentimientos. Puedo decir que he tenido suerte. Hart Pharma, la obra de mi vida, prospera y beneficia a miles de personas. Pero mi mayor tesoro sois vosotros, mis seres queridos. Su mirada se detuvo un momento en Petra, y algo parecido al arrepentimiento parpadeó en ella. La vida me ha enseñado que el verdadero éxito no se mide por el dinero o la posición, sino por la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo y a sus principios incluso en los momentos más difíciles. Por el rabillo del ojo, Petra vio que Hugo susurraba algo a su vecino, que se rió discretamente. Tras el brindis, se sirvió el postre y la conversación en la mesa se generalizó. Hablaron de las últimas noticias, de política, del nuevo centro médico abierto en Richland con el apoyo de Hart Pharma. Hablando de medicina, Jax se volvió hacia su nieta. ¿Cómo va la investigación sobre el síndrome de Lane-Emery? La última vez que hablamos de ello, había esperanzas de un nuevo medicamento. Todavía se están haciendo pruebas, respondió Petra revitalizada. Pero los resultados preliminares son alentadores. El problema es que hay muy pocos casos para hacer un ensayo clínico completo, pero... El sonoro suspiro de Hugo la interrumpió. Puso los ojos en blanco desafiante, sorbiendo su 4ª copa de vino. ¿Pasa algo, Hugo?, preguntó Jack entrecerrando los ojos. No, es que... Hugo hizo un gesto vago con la mano. Ya hemos oído esta historia antes, muchas veces. Se hizo un silencio incómodo en la habitación. Petra sintió que el color le inundaba las mejillas. Puede que a algunos no les interese, dijo Jax con frialdad, pero es importante para nuestra familia. Hugo se encogió de hombros con fingida despreocupación, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Petra conocía esa mirada. Su marido había cruzado la línea en la que el alcohol lo convertía de un profesional educado en un hombre cortante y áspero. Claro que es importante, dijo con una mueca apenas perceptible. Es solo que a veces quieres hablar de otra cosa, de la vida fuera del hospital, por ejemplo. Hugo, dijo Petra en voz baja, sintiendo que todos los comensales se ponían tensos. No hagamos esto ahora. ¿Cuándo?
Él se volvió hacia ella y había verdadera irritación en sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de otra cosa que no fuera la enfermedad de Liam? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mi trabajo? ¿En mi vida? Cariño, trató de tranquilizarlo, poniéndole una mano en el hombro. Has estado bebiendo. Hablemos de esto en casa. Hugo se sacudió la mano. No hay nada que discutir. 6 años, Petra. 6 años he estado sacando adelante a nuestra familia yo solo. ¿Y tú? Bioquímica de talento, heredera del imperio Hartwell, te sientas en casa y te quejas de la vida. Yo cuido de nuestro hijo, replicó Petra en voz baja pero con firmeza. Para eso están las niñeras, alzó la voz Hugo. Enfermeras, centros especializados, pero no, la gran Petra Kingsley tiene que sacrificarse, y yo tengo que pagar por ese sacrificio. Hugo, ya basta, dijo Jacques con rigidez, levantándose de su asiento. Estás en mi casa. Pero Hugo parecía incapaz de detenerse. Años de resentimiento y frustración reprimidos estaban estallando, alimentados por el alcohol. ¿Sabéis qué es lo curioso? Miró a los atónitos invitados. Podría haber sido una científica brillante. Podría haber sido útil. En lugar de eso, utiliza la enfermedad de su hijo como excusa, un escudo contra la vida real. Petra se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. En algún lugar de la periferia de su conciencia, notó que su teléfono vibraba. Tal vez Liam estaba despierto, pero no podía moverse, paralizada por la crueldad de las palabras de su marido. Estoy cansado de ser el único adulto de nuestra familia, continuó Hugo, sirviéndose más vino con mano temblorosa. Cansado de este drama interminable. ¿Te das cuenta de la carga que eres, Petra? Para mí, para todos nosotros. Se hizo un silencio ensordecedor en el comedor. Petra sintió que un nudo le subía a la garganta y los ojos le escocían traicioneramente. Aquí no, repitió mentalmente, luchando por mantener su dignidad. Levántate, dijo Jacques de repente, volviéndose hacia Hugo. Su voz, tranquila y mortalmente calmada, sonó más fuerte que cualquier grito. ¿Qué? Parpadeó Hugo, como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho. He dicho que te levantes, repitió Jacques, y algo en su tono hizo que Hugo obedeciera. Y repite lo que acabas de decir, lo de la carga. Hugo tragó saliva nerviosamente, recuperando la sobriedad. Jacques, yo he bebido demasiado. No te pongas así. No, tú querías hablar, así que habla, insistió Jacques, caminando lentamente alrededor de la mesa. Háblanos de la carga que soportas, manteniendo a tu familia mientras tu mujer cuida de tu hijo enfermo día y noche. Jacques se detuvo frente a Hugo, imponiéndose sobre él a pesar de su edad, irradiando tal autoridad que nadie se atrevió a interferir. O tal vez podrías contarme cómo pasas las tardes en la Costa Azul con el administrador de tu oficina mientras Petra cambia las vías de Liam. La voz de Jacques era tranquila, pero cada palabra golpeaba como un látigo. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que hay algo en esta ciudad que escapa a mi atención? Hugo se puso pálido y miró frenéticamente a los invitados, helados de asombro ante la escena que se desarrollaba. Petra sintió que se le caía la tierra bajo los pies. ¿El administrador de la oficina? ¿Podría ser Hugo? No lo entiendes, murmuró Hugo, dando un paso atrás. Petra está distante, está... ¿Buscarse un trabajo, dices? Le interrumpió Jack, con furia en los ojos. ¿Mi nieta pasa demasiado tiempo con tu hijo? Tienes razón, Hugo. Es hora de que vuelva al mundo real. Jacques se volvió hacia Petra y su mirada se suavizó al instante. Es hora de que recuerdes quién eres, hija mía. Se hizo un silencio estrepitoso en el comedor. Los invitados se quedaron inmóviles, temerosos de moverse, como espectadores en un accidente de coche. Petra sintió que el corazón se le aceleraba. Desvió la mirada de Hugo a su abuelo, intentando comprender lo que había oído. ¿Traición? De repente, muchas cosas tenían sentido.
Los regresos tardíos, los viajes de negocios de fin de semana, la irritabilidad constante. Petra, la voz de Jacques la sacó de su aturdimiento. Tu teléfono. Bajó la mirada hacia la pantalla parpadeante, la señal del monitor de la habitación de Liam. Todo en su interior se hizo añicos. Liam, exhaló, levantándose de un salto de la mesa. Voy a comprobarlo. La detuvo la tía Lindsay con suavidad. Quédate aquí. Es muy importante. Sin esperar respuesta, abandonó rápidamente el comedor. Petra asintió agradecida, aunque en su interior se debatía entre el deber materno y la necesidad de hacer frente a lo que acababa de suceder. Jacques regresó tranquilamente a su asiento en la cabecera de la mesa. Sus movimientos eran mesurados, pero había una fuerza oculta en cada gesto. Sorbió agua de su vaso y observó a Hugo, que permanecía con la cabeza gacha como un colegial que hubiera hecho algo mal. Siéntate, dijo Jack, y Hugo se sentó obedientemente en una silla. En cuanto a los demás, miró en torno a los silenciosos invitados. Mi nieta y yo y su marido y yo terminaremos esta conversación en mi despacho. Por favor, disculpen la incomodidad y continúen con su velada. Claire servirá café y brandy en el salón. Como si fuera una señal, entró en el comedor el ama de llaves, una mujer menuda y enjuta con un estilete en el apretado mechón de pelo. Asintió en silencio, sin una sombra de sorpresa, y comenzó a retirar los platos de postre. Los invitados, respirando aliviados, empezaron a levantarse de la mesa. En pocos minutos solo quedaban en el comedor Jacques, Petra y Hugo. Lindsay apareció en la puerta. «El bebé está bien», le dijo a Petra. «Acaba de desprenderse de la manta y tiene un poco de frío. La enfermera está con él». «Gracias, tía», asintió Petra agradecida. «Vamos al estudio», se levantó Jacques, indicando que la conversación continuaría en un lugar más privado. El despacho de Jacques estaba en el primer piso, en el ala este de la casa. La enorme habitación, con sus ventanas panorámicas que daban al cuidado jardín, parecía un museo, mapas antiguos en las paredes, libros raros en armarios de madera oscura, una colección de microscopios antiguos. Ni una mota de polvo en el enorme escritorio de caoba, los papeles bien apilados, el único punto brillante era una fotografía de la joven Petra en el laboratorio, con un tubo de ensayo orgullosamente levantado en la mano. El día que recibió su primera patente. Jacques señaló a Petra y a Hugo los sillones que había frente al escritorio, luego dio media vuelta y se hundió en su sillón de cuero de respaldo alto. Permaneció en silencio unos segundos, tamborileando con los dedos sobre el tablero de la mesa. «Sabes, Hugo», dijo por fin, «siempre he intentado ser justo contigo. A pesar de todos tus defectos, respeté la elección de Petra y traté de verte como un marido digno para mi nieta». Hugo, sobrio y pálido, miró al suelo. «Jacques, te pido disculpas por mi arrebato», dijo en el tono suave y rutinario que probablemente utilizaba para calmar a los clientes descontentos. «Fue imperdonable. He bebido demasiado vino y...» «Déjate de tonterías», le cortó Jacques. «Las palabras de un borracho son pensamientos sobrios. Dijiste exactamente lo que pensabas. Y mostraste tu verdadera cara, no solo a mí, sino a todos los presentes». Hugo apretó los labios, pero guardó silencio. Petra se sentó con la espalda recta, sintiéndose extrañamente ajena, como si observara desde la distancia. «¿Petra?» Jacques se volvió hacia su nieta y su tono se suavizó. «Lo siento por ti». «¿A ti?» Ella levantó las cejas, sorprendida. «¿Por qué?» «Por esperar demasiado, por verte disolverte en este matrimonio, perderte a ti misma. Debería haber intervenido antes». Jacques se levantó y se acercó a la ventana. El crepúsculo se desvanecía tras el cristal, y elegantes farolillos se encendían en el jardín, iluminando los sinuosos senderos entre los rosales. «Cuando murió tu padre», continuó en voz baja, «juré que cuidaría de ti.
La mejor manera de hacerlo es darte fuerza, independencia, propósito. Se volvió hacia ellos y, a la luz de la lámpara del escritorio, su rostro parecía tallado en piedra. Hart Pharma es una idea mía. La creé hace 47 años en un pequeño laboratorio a las afueras de Richland, solo, con un capital mínimo y la máxima ambición. Petra se sabía la historia de memoria. Su abuelo le había contado a menudo cómo un joven científico entusiasta había decidido cambiar su enfoque del desarrollo de fármacos, centrándose no en los medicamentos más rentables, sino en los que la gente realmente necesitaba. Los 5 primeros años fueron un infierno, sonríe Jack al recordarlo. Los bancos denegaban los préstamos, los inversores se reían de mi idea de desarrollar fármacos para enfermedades raras. Demasiado poco mercado. No es rentable. ¿Quién lo necesita? Volvió a su escritorio, abrió el cajón de arriba y sacó un cuaderno viejo y raído. Pero yo sabía que era para esas familias desesperadas por encontrar ayuda para sus seres queridos. Vi sus cartas, acarició suavemente la cubierta del libro. Todas las direcciones, todos los nombres, los escribí aquí, y les prometí a cada uno de ellos: intentaré encontrar una solución. Jax volvió a su silla, colocando el libro frente a él. Hoy, Hart Pharma tiene 17 centros de investigación en todo el mundo, 3 fábricas propias, un equipo de científicos de primera fila. Hemos desarrollado 46 medicamentos para enfermedades que los gigantes farmacéuticos consideraban poco interesantes. ¿Y sabes cuál es el secreto de este éxito, Hugo? Se encogió de hombros nervioso. Siempre he recordado que detrás de cada diagnóstico hay una persona. Un niño que quiere jugar con sus compañeros, una madre que anhela ver crecer a sus hijos, un hombre que no quiere ser una carga para su familia. Jack pronunció las últimas palabras con énfasis, mirando directamente a Hugo. Cuando nació Liam, continuó, dirigiéndose a Petra, y te enteraste de su diagnóstico, vi tu desesperación y tu determinación. Renunciaste a una carrera brillante para dedicarte a tu hijo. Mucha gente lo calificó de sacrificio, señaló a Hugo con la cabeza. Pero yo sabía que no era un sacrificio, sino una elección de madre, de científica y sobre todo de Hartwell. Petra sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Estoy orgulloso de ti, hija mía, dijo Jax en voz baja. Pero es hora de volver al laboratorio, al trabajo que amas, a tu destino. Se enderezó en su silla y volvió a ser el Jax Hartwell, cuyo nombre hacía temblar a sus competidores y daba esperanzas a pacientes de todo el mundo. A partir de mañana será usted director general de Hart Pharma, anunció con voz firme. Ya se han realizado todos los trámites legales y el Consejo de Administración aprobó mi candidatura hace un año. Seguiré siendo asesor, pero todas las decisiones serán tuyas. Petra se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Hugo emitió un sonido entrecortado, o una tos o una risita. Abuelo, yo... vaciló, luchando por encontrar las palabras. Esto es demasiado repentino. No estoy preparada. Llevo 5 años sin trabajar, el sector ha cambiado, estoy detrás de... Tonterías, la cortó Jax. Has estado siguiendo la investigación, leyendo revistas científicas, consultando con los médicos de Liam. Sabes más sobre el síndrome de Lane-Emery que nadie en esta empresa. Y lo que es más importante, entiendes lo que está en juego para familias como la tuya. Se inclinó hacia adelante, mirando atentamente a su nieta. ¿Recuerdas tu artículo sobre los mecanismos potenciales de la terapia génica para las enfermedades neuromusculares? ¿El que escribiste mientras Liam dormía entre tratamiento y tratamiento? Hemos puesto en práctica tus ideas. Los ensayos clínicos comenzaron hace 3 meses. ¿Qué? Petra abrió mucho los ojos. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Porque quería darte una sorpresa, sonrió Jax, y por un momento ella lo vio como el abuelo travieso que una vez le había regalado microscopios en lugar de muñecas.
y porque sabía que en cuanto te enteraras querrías volver al laboratorio, y no estaba segura de que tu marido apoyaría esa decisión. Hugo salió por fin de su aturdimiento. «Un momento», dijo, sonriendo nerviosamente. «No puedes nombrar a Petra consejera así como así. Ni siquiera es accionista de la empresa». «Te equivocas», replicó Jacques con calma. «Petra posee el 25% de Hart Farm desde que tenía 21 años. Otro 30% me pertenece personalmente, y le cedo a Petra los derechos de voto. El Consejo de Administración, que posee el resto de las acciones, ha respaldado unánimemente su candidatura». «Pero esto es una locura». Hugo se levantó de la silla de un salto. «Es ama de casa, tiene un hijo enfermo. ¿Cómo va a dirigir una empresa?» «Con la cabeza y el corazón», le cortó Jacques. «Así es como siempre he dirigido las cosas». Se volvió hacia Petra, ignorando a Hugo. «En cuanto a Liam, ya he pensado en todo. Hart Pharma tiene una enfermería con equipo médico en la oficina principal. He contratado a 2 enfermeras especializadas en el síndrome de Lane-Emery. Trabajarán por turnos. Everlight, una escuela pública especializada en niños con necesidades especiales, está preparada para acoger a Liam. He organizado un horario flexible que permite combinar las clases con los tratamientos». «Has planeado todo esto con antelación», dijo Petra, sintiendo una mezcla de gratitud y ligera irritación. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?», suspiró Jacques. «Porque quería que tomaras esta decisión por ti misma. Quería que sintieras que estabas preparada. Pero hoy», lanzó una mirada aguda a Hugo, «me he dado cuenta de que he esperado demasiado, que te he dejado atrapado en una situación que te está destruyendo por dentro». Hugo rió nerviosamente. «¿Y no se te ocurrió preguntarme? Al fin y al cabo soy su marido». «Hoy nos lo has recordado de una forma muy concreta», dijo secamente Jacques, «demostrando cuánto aprecias su sacrificio por tu hijo». Hugo se sonrojó, pero no se dio por vencido. «Jacques, sé razonable. Tienes una empresa que vale miles de millones. No puedes entregársela a una mujer que lleva 5 años cambiando pañales». «Tienes razón», Jacques aceptó de repente. «No puedo dársela a una mujer que cambia pañales, pero puedo, en conciencia, entregársela a una bioquímica con un doctorado, autora de 7 patentes, antigua jefa de un grupo de investigación cuyo trabajo ha salvado miles de vidas». El hecho de que Petra sea madre no hace sino aumentar las cualidades que necesita un líder: paciencia, dedicación, capacidad para resolver varios problemas a la vez y para ver el futuro. Jacques se levantó, indicando que la conversación había terminado. «Mañana a las 9 habrá una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Petra, serás presentada como nueva directora general. Hugo, tu presencia es opcional». Hugo se quedó de pie, apretando y soltando los puños con la cara contorsionada por una rabia mal disimulada. «Te vas a arrepentir», dijo apretando los dientes. «De los dos». Con esas palabras se dio la vuelta y salió del despacho, dando un sonoro portazo. Petra permaneció sentada, atónita por lo ocurrido. Los acontecimientos de la última hora le parecían irreales, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. «No quieres sentar la cabeza», dijo en voz baja, mirando la puerta cerrada. «Ya conoces a Hugo. Es demasiado orgulloso para aceptar la derrota». «Lo sé». Jacques se sentó a su lado y le cogió las manos. «Por eso he preparado esta opción. ¿Ves la carpeta que hay sobre el escritorio? Es el informe de un investigador privado. Todas las pruebas de su infidelidad, sus negocios turbios, sus deudas impagadas. Si intenta hacerte daño, legalmente o no, estaremos preparados». Petra negó con la cabeza. «Abuelo, no quiero una guerra, sobre todo por Liam». «Claro que no. Eres demasiado amable», dijo Jacques sonriendo suavemente. «Pero a veces hay que estar preparado para defenderse. Conoces mi lema, ¿verdad? Prepárate para lo peor, espera lo mejor, haz lo que tengas que hacer», lo citó automáticamente Petra, y ambos sonrieron.
Era una frase que se oía en casa de los Hartwell tan a menudo como «Buenos días». Se quedaron en silencio. Petra sintió emociones contradictorias luchando en su interior. Ira contra Hugo, gratitud hacia su abuelo, miedo ante la nueva responsabilidad, pero al mismo tiempo una extraña y casi olvidada sensación de anticipación. Era como si una parte de su personalidad que llevaba mucho tiempo dormida empezara a despertar. «No estoy segura de poder hacerlo», dijo por fin. «Es una responsabilidad enorme. Miles de empleados, millones de pacientes que dependen de nuestros medicamentos». «Yo no era mayor que tú cuando empecé de cero», le recordó Jax con suavidad. «Y no tenía ni tu formación ni tu experiencia, solo un sueño y terquedad». Se levantó, se acercó a la estantería y sacó una fina carpeta. «Es una transcripción de tu último trabajo de investigación antes de irte, sobre un posible fármaco para tratar la degeneración neuronal en el síndrome de Lane-Emery. ¿Lo recuerdas?». Petra asintió. Por supuesto que lo recordaba. Esta investigación era su pasión, su creación. Trabajaba en ella por la noche, después de acostar a Liam. El equipo continuó su trabajo. Jax le entregó una carpeta. El prototipo ya había sido sometido a pruebas preclínicas, con resultados positivos. Petra abrió la carpeta y recorrió con la mirada las fórmulas y los gráficos que le resultaban familiares. Su corazón se aceleró. «¿Esto funciona?», exhaló. «En animales modelo, sí», asintió Jax. «Por supuesto, necesitamos más investigación, ensayos clínicos, pero los primeros resultados son alentadores». Se sentó frente a ella y la miró directamente a los ojos. «Piénsalo, Petra. Podrías llevar este proyecto hasta el final. No solo como científica, sino como directora de una empresa capaz de canalizar todos los recursos necesarios. Podría cambiar el futuro no solo de Liam, sino de miles de niños con este diagnóstico». Petra cerró la carpeta, sintiendo que le temblaban las manos. Sus pensamientos eran confusos, pero en medio del caos de emociones empezaba a surgir la claridad. Recordó el día en que Hugo y ella recibieron el diagnóstico de Liam. El médico había sido sensible pero sincero. «No hay cura, solo podemos ralentizar la progresión de la enfermedad». Entonces se sintió impotente por primera vez en su vida. Ella, una científica que había dedicado su carrera a encontrar curas para enfermedades raras, no podía salvar a su propio hijo. «Estoy de acuerdo», dijo Petra con firmeza, mirando a su abuelo. «Pero tengo condiciones». Jax sonrió, claramente satisfecho con su determinación. «Soy todo oídos. Una, quiero reorganizar el departamento científico. Quiero crear una unidad especial para la investigación de las enfermedades neuromusculares». «Tiene sentido», asintió Jax. «Es uno de los campos más prometedores». «Segundo, no me voy a mudar a la mansión de la empresa. Liam y yo nos quedaremos en nuestra casa, al menos por ahora. Ya hay suficientes cambios». «Lo que tú digas», aceptó Jax. «Sin embargo, estaba pensando en pedirte que te mudaras aquí. La casa es demasiado grande para un anciano». «En tercer lugar», Petra respiró hondo, «quiero intentar salvar el matrimonio si es posible. No por mi propio bien, sino por el de Liam. Él quiere a su padre, pase lo que pase». Jax frunció el ceño, pero no se opuso. «Estás en tu derecho, pero recuerda que el amor no debe ser humillante. Ni a ti, ni a Liam». Petra asintió. Sabía que los próximos días y semanas no serían fáciles. Tendría que volver a aprender a ser gerente, luchar contra sus propias dudas, arreglar la relación con su marido, seguir cuidando de su hijo de la misma manera. Pero por primera vez en mucho tiempo, no solo se sentía ansiosa, sino también esperanzada. «Hay algo más». Jack abrió un cajón y sacó una cajita de terciopelo. «Iba a dártela en la ceremonia formal de presentación, pero creo que lo haré ahora». Se la tendió a Petra.
Dentro había un delicado colgante de plata con forma de doble hélice de ADN, incrustado de diamantes diminutos. «Era de tu abuela», dijo Jax en voz baja. «Se lo di cuando aceptó compartir conmigo mi sueño de fundar Hart Pharma. Siempre me dijo que algún día sería tuyo». Petra cogió la joya con suavidad, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Habría estado orgullosa de ti», añadió Jax, «tan orgullosa como yo». La ayudó a abrochar la cadena y Petra sintió el frío metal contra su piel, como el símbolo de un nuevo capítulo en su vida. «Tengo miedo, abuelo», admitió en un susurro. «Miedo de no estar a la altura de tus expectativas. Miedo de que 5 años fuera de la profesión me hayan hecho, no sea lo bastante buena». «Tonterías», objetó suavemente Jax. «No estabas fuera de la profesión. Estabas en primera línea de la lucha contra la enfermedad de Liam, estudiándola, buscando soluciones, consultando a los mejores expertos. No te hizo más débil, te hizo más fuerte y más sabia». Le puso la mano en el hombro. «¿Recuerdas lo que siempre te decía de niña cuando tenías miedo?» Petra sonrió entre lágrimas. «El miedo no es más que un instinto de conservación. Te ayuda a tener cuidado, pero no debe impedirte avanzar». «Exacto», asintió Jax. «Puedes hacerlo, Petra. Tienes mi sangre, mi obstinación y tu propio talento, y recuerda que siempre estaré ahí cuando necesites consejo». Llamaron a la puerta del estudio y la tía Lindsay apareció en el umbral. «Pido disculpas por la intrusión», dijo, «pero Liam está despierto y pregunta por su madre». «Ya voy», se levantó Petra, sintiéndose extrañamente tranquila después de toda la agitación de la noche. «¿Y Hugo?», preguntó Jax. «Se ha ido», respondió Lindsay escuetamente. «Dio un portazo tan fuerte que casi rompió el cristal. Menos mal que Claire le había pedido un taxi. En el estado en que se encontraba, no debería haber conducido». Petra suspiró. Iba a tener una conversación difícil con su marido. Pero eso sería mañana. Esta noche, «vamos a casa de Liam», dijo dirigiéndose a la puerta. «Y luego me gustaría echar otro vistazo a los resultados de la investigación. Si voy a ser directora mañana, tengo que estar preparada». Jax y Lindsay intercambiaron miradas de satisfacción a sus espaldas. Petra Kingsley estaba volviendo. La oficina principal de Hart Farm era impresionante incluso para quienes no la veían por primera vez. Petra se detuvo frente al edificio de cristal y acero de 30 plantas y por un momento sintió un ataque de incertidumbre. Hacía 5 años que había abandonado estas paredes como investigadora. Hoy regresaba como directora general. «¿Va todo bien?», preguntó Jax en voz baja, deteniéndose a su lado. «Sí». Petra cuadró los hombros y se puso la chaqueta. El estricto traje de negocios que llevaba hoy le resultaba desconocido después de años de ropa de casa. Era una sensación extraña. Jack asintió comprensivo. «El primer día siempre es el más duro, pero recuerda que te has ganado este lugar». Claire, el ama de llaves que trabajaba en la mansión de Jack, se reunió con ellos en la entrada. Resultó que, además de sus tareas domésticas, también era su asistente personal en la empresa. «Buenos días, señorita Kingsley», asintió Claire con respeto. «El consejo de administración ya se había reunido en la sala de conferencias. He preparado todos los documentos necesarios para su firma». «Gracias, Claire». Petra sonrió agradecida al rostro familiar. «Y por favor, llámame Petra como antes». «Por supuesto, señorita Petra». Claire se permitió una leve sonrisa. «La enfermera de Liam llegará dentro de 30 minutos. Le indicaré una habitación especialmente equipada en la planta 27, junto a su despacho». Petra asintió, agradeciendo mentalmente a su abuelo su previsión. Liam se quedaba hoy con la tía Lindsay, pero a partir de mañana iría a la oficina con ella. No quería separarse de su hijo durante mucho tiempo, sobre todo ahora que sus vidas estaban cambiando por completo. El consejo de administración los recibió con un aplauso contenido. 12 personas,
en su mayoría hombres de más de 50 años, observaron atentamente cómo Petra tomaba asiento en la cabecera de la larga mesa de mármol negro. Conocía a la mayoría. En su vida anterior, había asistido a menudo a presentaciones de proyectos científicos, pero entonces había actuado como investigadora, y ahora, caballeros. Jacques se colocó junto a Petra. Como ya comentamos en la última reunión, hoy cedo oficialmente la dirección de la empresa a mi nieta, Petra Kingsley. Sus cualificaciones y experiencias son conocidas por todos ustedes. Yo seguiré siendo consultor, pero todas las decisiones estratégicas las tomará ahora ella. Petra sintió las miradas de evaluación en su rostro. Algunas eran amistosas, otras francamente escépticas. Destacó Richard Hawksmoor, el jefe del departamento financiero, un hombre alto y delgado con los labios perpetuamente apretados. Fue el único que no aplaudió, solo asintió con frialdad cuando sus miradas se cruzaron. Señorita Kingsley, dijo cuando Jacques hubo terminado su discurso de apertura, permítame ser el primero en felicitarla por su nombramiento y en hacerle una pregunta que seguro que interesa a todos los presentes. Petra se puso tensa, pero mantuvo la calma. Por supuesto, señor Hawksmoor, dado su paréntesis profesional. Hizo una pausa, subrayando las palabras. ¿Cómo ve el futuro de Hart Farm? En particular, nos interesa conocer su actitud ante la posible fusión con Medicorp que se ha venido discutiendo en los últimos meses. Petra sintió un escalofrío. ¿De qué tipo de fusión estamos hablando? El abuelo no había dicho nada al respecto. Lanzó una rápida mirada a Jacques, pero su rostro permanecía impenetrable. Cualquier fusión debe evaluarse desde el punto de vista de la misión de nuestra empresa, respondió ella, eligiendo frenéticamente sus palabras. Hart Pharma siempre ha antepuesto los intereses de los pacientes a los beneficios a corto plazo. Si Medicorp comparte estos valores, podemos hablar de cooperación. Si no, el asunto queda cerrado. Hawksmoor se reclinó en su silla, enarcando ligeramente una ceja. Un enfoque bastante idealista. Pero Medicorp nos ofrece aumentar nuestra capitalización bursátil en un 30%. No es una oferta que pueda rechazarse por motivos sentimentales. Richard, intervino Jacques, Petra acaba de entrar en funciones. Démosle tiempo para que se familiarice con todos los proyectos en curso, incluida la propuesta de Medicorp. Por supuesto, sonrió Hawksmoor, pero sus ojos permanecieron fríos. Solo quería aclarar las prioridades de nuestra nueva líder. El resto de la reunión transcurrió con más calma. Petra firmó los documentos necesarios, convirtiéndose oficialmente en la directora general de la empresa fundada por su abuelo. Fue presentada a los jefes de los principales departamentos, muchos de los cuales le expresaron su apoyo y su voluntad de cooperar. Cuando terminó la reunión, Petra se sentía emocionalmente agotada, a pesar de que el día acababa de empezar. «Lo has hecho muy bien», le dijo Jacques cuando se quedaron solos en la sala de conferencias. Hawksmoor siempre fue un grano en el culo, pero es un financiero brillante. Si consigues convencerle, los demás le seguirán. «¿Por qué no me hablaste de Medicorp?», preguntó Petra sin ocultar su irritación. Parecía una idiota. «No lo hiciste», dijo Jacques. «Diste la única respuesta correcta. Y no te lo dije porque quería que te formaras tu propia opinión, una que no estuviera sesgada por mi actitud ante el trato». «¿Y cuál es tu opinión?» «Medicorp son tiburones», respondió Jacques con sencillez. «Compran empresas pequeñas e innovadoras, les sacan todo el jugo y las tiran a la basura. Llevan 2 años intentando acercarse a nosotros. La propuesta de fusión no es más que un bonito envoltorio para una adquisición». Petra suspiró. «Tengo mucho que aprender. Y lo harás». Jacques le dio un apretón tranquilizador en el hombro. «Siempre estaré aquí para aconsejarte. Pero ahora las decisiones son tuyas». La primera semana se convirtió en un maratón interminable de reuniones, presentaciones y conferencias.
Petra llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y a menudo no se marchaba hasta bien entrada la noche. Liam pasaba los días en una habitación especialmente equipada bajo los cuidados de una enfermera, visitando ocasionalmente a su madre en la oficina. Estos breves descansos eran un soplo de aire fresco para Petra en medio de interminables negociaciones comerciales. Hugo llevaba 3 días fuera de casa tras el incidente de la fiesta de cumpleaños de Jack. Cuando por fin regresó, parecía magullado y demacrado, como si no hubiera dormido en todo ese tiempo. «Tenemos que hablar», dijo, de pie en la puerta del dormitorio donde Petra estaba arropando a Liam. «Ahora no», respondió ella en voz baja, señalando con la cabeza a su hijo, que se estaba quedando dormido. «Baja a la cocina, estaré allí en 10 minutos». Cuando bajó las escaleras, Hugo estaba sentado a la mesa de la cocina, dándole vueltas a una taza de café frío entre las manos. Levantó la vista y Petra se sorprendió al ver algo parecido al remordimiento en sus ojos. «La he cagado», dijo simplemente. «De mala manera». Petra se sentó frente a él, manteniendo las distancias. Por decirlo suavemente, «No debería haber dicho todo eso, y menos delante de tu familia. Estaba borracho y enfadado, pero eso no es excusa». «¿Y el administrador de la oficina?», me preguntó Petra sin rodeos. «¿Eso también ocurrió cuando estabas borracho y enfadado?». Hugo bajó los ojos. «Fue una estupidez, un error puntual. Jessica no significa nada para mí». «Jessica», sonrió Petra con amargura. «Hasta tiene nombre». «Petra, por favor». Hugo extendió la mano por encima de la mesa, pero ella se apartó. «Te quiero a ti, quiero a Liam, quiero mantener unida a nuestra familia». «No será fácil», Petra sacudió la cabeza. «Han cambiado demasiadas cosas. Ahora dirijo una empresa, no tengo mucho tiempo libre. Y tú, ya ni siquiera sé quién eres para mí». «Sigo siendo tu marido», dijo Hugo en voz baja, «y el padre de Liam. Dame una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor, que puedo apoyarte». Petra lo observó atentamente, tratando de ver en este hombre arrepentido al Hugo que una vez había amado. El que había jurado estar a su lado en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No puedo olvidar todo lo que dijiste, lo que hiciste». «Lo entiendo», asintió Hugo. «Esperaré el tiempo que haga falta, y demostraré que soy digno de ti y de Liam». En los días siguientes, Hugo cambió. Llegó a casa temprano, pasó más tiempo con Liam, incluso aprendió a realizar algunos de los procedimientos médicos que antes había pensado que eran responsabilidad de Petra. Se interesó por su trabajo y se ofreció a ayudar en las tareas domésticas. Pero Petra no podía olvidar la ofensa tan rápidamente. Y aunque exteriormente su relación parecía estar mejorando, internamente se mantenía recelosa, como si esperara un nuevo golpe. Las cosas no eran fáciles en la oficina. La mayor parte del personal la trataba con respeto, pero algunos jefes de departamento, sobre todo los que llevaban en la empresa más tiempo que ella, apenas disimulaban su escepticismo. Richard Hawksmoor era el que más se oponía. En cada reunión encontraba un motivo para cuestionar sus decisiones. Ampliar el departamento de investigación neuromuscular es un lujo inaceptable en el clima económico actual, dijo en una reunión en la que Petra presentó su primer proyecto estratégico. Tenemos que centrarnos en áreas más rentables. Hard Pharma nunca se ha guiado únicamente por los beneficios, contraatacó Petra. Nuestra misión es ayudar a los ignorados por otras empresas. Noble, pero poco rentable, contraatacó Hawksmoor, sobre todo cuando Medicorp nos ofrece un buen trato. A Medicorp solo le interesan nuestras patentes y nuestra tecnología. Petra empezaba a perder la paciencia. Una vez que tengan el control, la investigación de enfermedades raras se verá restringida. Quizás sea lo mejor, se encogió de hombros Hawksmoor. Los negocios son los negocios, señorita Kingsley.
Y comprendo que el síndrome de Lane-Emery es un asunto personal para usted, pero una empresa no puede basar su estrategia en las emociones de una persona. Petra sintió que el color le inundaba las mejillas. Estaba insinuando claramente que su interés por las enfermedades neuromusculares se debía únicamente a la enfermedad de Liam, y aunque había algo de verdad en ello, no podía permitir que sus decisiones se percibieran como dictadas por motivos personales. Señor Hawksmoor, intentó hablar con calma. No propongo este proyecto como madre de un niño con una enfermedad rara, sino como científica y dirigente. La investigación demuestra que muchos de los mecanismos subyacentes a las patologías neuromusculares raras comparten puntos en común con afecciones más comunes, incluidos los procesos degenerativos relacionados con la edad. Los avances en este campo podrían beneficiar a millones de personas. Sacó algunos gráficos de una carpeta. Aquí hay una proyección de la rentabilidad del proyecto en los próximos 5 años. Sí, los 2 primeros años requerirán una inversión importante, pero para el tercer año esperamos ser autosuficientes y para el quinto esperamos beneficios comparables a los de nuestros medicamentos más exitosos. Hawksmoor escudriñó los documentos proporcionados. Estas proyecciones parecen optimistas, dijo finalmente, pero estoy dispuesto a examinar el proyecto con más detalle. Proporciónenme un plan financiero completo para la próxima reunión. Fue una pequeña pero importante victoria. Petra captó la mirada de aprobación de Jack, que estaba presente en la reunión pero se había mantenido deliberadamente al margen de la discusión. «Has hecho un gran trabajo», le dijo más tarde, cuando se quedaron solos en su despacho. «Hawksmoor solo respeta los números y los hechos. Hablaste su idioma». «Sigue pensando que soy una chica sin experiencia que ha conseguido el puesto por méritos propios», suspiró Petra. «Que piense lo que quiera». Jack se encogió de hombros. «Lo importante es que demuestre lo contrario con sus actos». Llamaron a la puerta y una enfermera y Liam entraron en el despacho. «Perdone la intromisión, señorita Kingsley, pero Liam quería verla antes de sus tratamientos». «Por supuesto». Petra cambió instantáneamente su papel de directora por el de madre. «Adelante». Liam, pálido pero sonriente, estaba sentado en una silla de ruedas especial. A pesar de la enfermedad que limitaba su movilidad, conservaba una mente vivaz y una naturaleza inquisitiva. «Mamá, me gusta mucho la nueva escuela», exclamó en cuanto Petra se sentó a su lado. «La señorita Olivia me ha dejado usar el ordenador para dibujar. Mira lo que he hecho». Le tendió un portapapeles en el que aparecía una elegante nave espacial volando entre las estrellas. «Es increíble, cariño», le admiró Petra con sinceridad. «Eres un verdadero artista. Y la señorita Olivia también me ha dicho que va a haber un proyecto de ciencias en el colegio sobre el ADN. El abuelo Jax prometió ayudarme a hacer un modelo». Jax sonrió mientras se acercaba a su bisnieto. «Claro que lo haré. Haremos el mejor modelo de ADN de la historia del colegio Everlight». Petra observó su interacción con calidez. A pesar de su edad, Jax encontraba puntos en común con Liam. Le hablaba de igual a igual y nunca simplificaba conceptos científicos complejos. Y Liam adoraba a su abuelo, absorbiendo cada una de sus palabras. «Es hora de su tratamiento», le recordó la enfermera con suavidad. «El doctor Layton nos espera en el centro médico». «Yo te acompañaré», dijo Jack agarrando las empuñaduras de la silla de ruedas. «Y tú, Petra, termina tus informes. Y no olvides la reunión con el equipo de investigación a las 3. «Gracias, abuelo», asintió Petra agradecida. Su ayuda con Liam había sido inestimable durante estas locas primeras semanas. Por la tarde, Petra se sintió física y emocionalmente agotada cuando regresó a casa. Combinar las funciones de directora y madre era más difícil de lo que había previsto, pero junto con el cansancio llegó una sensación de plenitud. Por primera vez en mucho tiempo se sentía completa, realizada.
Hugo la recibió con una cena y una copa de vino. ¿Un día duro?, le preguntó ayudándola a quitarse el abrigo. Igual que siempre, sonrió Petra con cansancio. ¿Dónde está Liam? Durmiendo. Leímos antes de acostarnos y se desmayó en mitad de un capítulo. Petra entró en el comedor, donde la mesa estaba puesta. Velas, copas, su risotto favorito con setas. Estaba claro que Hugo lo había intentado. Tiene una pinta estupenda. Se sentó a la mesa, sintiendo que el estómago le rugía de hambre. Gracias. Hugo se sentó frente a ella y la miró atentamente. ¿Cómo va el proyecto de investigación neuromuscular? Despacio. Petra dio un sorbo a su vino. Hawksmoor se resiste, pero creo que empieza a darse cuenta del potencial. Solo tiene miedo al cambio, comentó Hugo. Igual que yo lo tuve una vez. Petra levantó la vista, sorprendida por aquella confesión. ¿A qué te refieres? Cuando Liam enfermó y decidiste dejar tu trabajo, una parte de mí se alegró, dijo Hugo en voz baja, sin mirarla a los ojos. Me alegré de que no fueras a ser la científica brillante que todos a tu alrededor admiraban, de que solo fueras a ser mi mujer. Hugo, no, déjame terminar, levantó la mano. Era mezquino y egoísta. Se suponía que debía apoyarte, ayudarte a equilibrar la maternidad y tu carrera. En lugar de eso te hice elegir. Y cuando elegiste a Liam, te culpé por ello. Petra guardó silencio, sorprendida por su franqueza. Quiero cambiar, Petra, continuó Hugo. Quiero ser el marido que te mereces, el padre que Liam se merece. Agradezco tus palabras, respondió Petra con cautela, pero necesito acción, no promesas. Lo entiendo, asintió Hugo, y estoy dispuesto a demostrártelo todos los días. Alargó el brazo por encima de la mesa y tomó la mano de Petra entre las suyas. Estoy orgulloso de ti, Petra, de lo que estás haciendo en la empresa, de la forma en que cuidas de Liam. Eres una mujer increíble y no te merezco, pero intentaré merecerte. Petra no retiró la mano, pero tampoco respondió al apretón. Quería creerle, quería que su familia volviera a estar completa, especialmente por el bien de Liam. Pero las heridas estaban todavía demasiado frescas y la confianza era demasiado frágil. Dame tiempo, repitió su súplica. No estoy preparada para que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo comprendo, Hugo le soltó la mano. Y no te estoy metiendo prisa. Que sepas que estoy aquí, y que no me voy a ninguna parte. Terminaron de cenar en un silencio relativamente cómodo, y luego Petra subió a ver cómo estaba Liam. El niño estaba dormido, con la respiración tranquila y el rostro sereno. Le ajustó suavemente la manta y le besó la frente. Esa noche, tumbada en la cama, Petra pensó en cómo habían cambiado sus vidas en tan poco tiempo. Hacía una semana era un ama de casa atrapada en un matrimonio infeliz. Ahora dirigía una empresa farmacéutica internacional, luchaba por ser reconocida en el difícil mundo de los negocios y su marido intentaba ganarse de nuevo su confianza. La nueva realidad era aterradora y excitante al mismo tiempo, y en algún lugar de su interior, Petra sentía que, a pesar de todas las dificultades, por fin estaba donde debía estar. 3 meses pasaron como un abrir y cerrar de ojos, inmersa en un sinfín de reuniones, informes y decisiones estratégicas. Petra apenas se daba cuenta del cambio de los días de la semana. Su vida se había convertido en un horario preciso, minuto a minuto. Levantarse temprano, 1 hora con Liam antes del colegio, 12 horas en la oficina, tratamientos vespertinos para su hijo, a veces una cena discreta con Hugo, y otra vez a trabajar, en casa, a menudo hasta altas horas de la noche. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, se despertó sin que sonara el despertador. El sol de octubre se colaba por las cortinas sueltas, pintando rayas doradas en la pared del dormitorio. Petra se estiró, saboreando aquel raro momento de paz. El domingo era el único día que se permitía no ir corriendo a la oficina. El ruido de pasos y voces amortiguadas la despertó.
Había alguien en casa. Se puso una bata, bajó a la planta baja y se detuvo en la puerta de la cocina, observando sorprendida cómo se desarrollaba la escena. Hugo, con su delantal, estaba trabajando en los fogones, y Liam, sentado en su silla de ruedas, le decía algo con entusiasmo, gesticulando enérgicamente. La mesa ya estaba preparada para el desayuno: fruta fresca, zumo, una humeante cafetera. «Buenos días, dormilona», la saludó Hugo primero. «Hemos decidido no despertarte, ¿verdad, campeón?» «Sí», Liam se animó al ver a su madre. «Papá está haciendo tus tortitas de arándanos favoritas, y yo he ayudado a batir la masa». «Ya veo», sonrió Petra, acercándose para besar a su hijo. «¡Qué sorpresa tan maravillosa!». Hugo tenía un aspecto inusualmente hogareño y relajado. Realmente había estado cambiando en los últimos meses. Pasaba más tiempo con Liam, profundizaba en su tratamiento y asumía algunas de las tareas domésticas. Aunque Petra todavía mantenía una distancia emocional, no podía evitar apreciar sus esfuerzos. «Te mereces unas vacaciones», dijo Hugo, poniéndole un plato de tortitas delante. «Las últimas semanas han sido una locura». «Ni una palabra», asintió Petra agradecida, aceptando la taza de café. «Pero los resultados han merecido la pena. El proyecto de investigación neuromuscular ha sido aprobado oficialmente por la Junta Directiva. Estamos empezando a formar un equipo de científicos». «¡Enhorabuena!». Hugo estaba realmente contento. «Lo habéis conseguido a pesar de la oposición de Hawksmoor». «No solo Hawksmoor», Petra sorbió su café. «La mitad del consejo pensaba que era un despilfarro de recursos, pero cuando les mostré los resultados preliminares de los ensayos preclínicos del fármaco en el que estaba trabajando antes de irme, cambiaron de opinión». «¿El medicamento para Liam?». Hugo señaló con la cabeza a su hijo, que estaba coloreando en su cuaderno. «Potencialmente, sí», Petra bajó la voz. «Pero no quiero dar falsas esperanzas. Nos queda mucho camino por recorrer. Ensayos clínicos, aprobación reglamentaria». «Lo entiendo», Hugo le puso la mano en el hombro. «Pero es un gran paso adelante». El desayuno transcurrió en un ambiente inusualmente cálido, casi familiar. Liam hablaba de su nuevo profesor de ciencias, que le permitía hacer experimentos a pesar de su movilidad limitada. Hugo hablaba de la posible venta de un complejo de apartamentos en el que estaba trabajando. Petra los observaba, sintiendo una extraña mezcla de tranquilidad y melancolía. ¿Cuánto tiempo hacía que no estaban sentados así, hablando simplemente de sus vidas? Después del desayuno, Hugo se ofreció a llevar a Liam a los jardines botánicos, donde recientemente habían habilitado senderos especiales para sillas de ruedas. «¿Te gustaría venir con nosotros?», le preguntó esperanzado a Petra. Ella dudó. Una parte de ella quería pasar este raro día libre con su familia. La otra parte le recordaba la pila de papeles que tenía que atender. «Me reuniré con vosotros más tarde», prometió. «Tengo que revisar unos informes». Hugo asintió, ocultando su decepción. «Claro, llámame cuando estés libre, te recogeremos». Cuando se fueron, Petra se instaló en su despacho con el portátil y una taza de café recién hecho. Estaba empezando a mirar el informe financiero mensual preparado por el equipo de Hawksmoor cuando se fijó en unas cifras extrañas. El volumen de negociación de las acciones de Hart Farm había sido inusualmente alto durante la última semana. Alguien las había estado comprando activamente en el mercado abierto. Petra frunció el ceño y abrió el correo. Entre las docenas de correos sin leer, había uno del director de seguridad de Hart Pharma, enviado el viernes por la noche. El asunto: urgente, actividad sospechosa. Al repasar el texto, sintió un escalofrío en el interior. Medicor estaba intentando una adquisición silenciosa. Estaban comprando acciones de Hart Farm a través de empresas fantasma, con la esperanza de hacerse con una participación mayoritaria. Petra llamó inmediatamente a Jax. «¿Has visto el informe de seguridad?».
preguntó en cuanto su abuelo descolgó el teléfono. Sí. La voz de Jax sonaba tensa. Iba a llamarte. Es más grave de lo que pensábamos. Medicorp ya posee casi el 15% de nuestras acciones. ¿Cómo es posible? Tú y yo controlamos el 55%. El 45% se negocia libremente, me recordó Jack. Si consiguen el 30%, pueden bloquear cualquier decisión que tomemos. Si consiguen más, intentarán controlar el Consejo de Administración. Necesitamos una reunión urgente, decidió Petra. Hoy mismo. ¿El domingo? Jax parecía sorprendido. Mañana podría ser demasiado tarde. Medicorp seguirá comprando acciones. Debemos actuar de inmediato. De acuerdo, aceptó Jax tras una pausa. Llamaré a los miembros del consejo. Oficina central, a las 16 en punto. Petra miró el reloj. Las 11 de la mañana. Tenía 5 horas para idear una contraestrategia. Llamó a Hugo, le explicó la situación y se disculpó por la cancelación de la salida. Para su sorpresa, se mostró comprensivo. «Haz lo que tengas que hacer», le dijo. «Liam y yo podemos encargarnos. Buena suerte en la reunión». La oficina principal de Hart Farm estaba inusualmente tranquila para ser un día laborable. Petra subió a la planta superior, donde se encontraba la sala de conferencias de la junta directiva. La mayoría de los miembros del consejo ya estaban reunidos, incluido Richard Hawksmoor, que permanecía sentado con expresión adusta. «Gracias a todos por venir en su día libre», comenzó Petra mientras todos tomaban asiento. «La situación es realmente de emergencia. Como ya saben por el boletín, Medicorp ha intentado una adquisición hostil. Deberíamos habernoslo esperado», comentó Hawksmoor, «después de rechazar su propuesta de fusión». «Querrás decir una OPA», le corrigió Petra. «Nunca planearon una asociación igualitaria». «¿Y qué propone usted, señorita Kingsley?», preguntó uno de los directores. «Tenemos opciones limitadas. Si Medicorp está dispuesta a pagar una prima sobre el precio de mercado, muchos accionistas venderán sus participaciones. Hay varias opciones». Petra repartió carpetas con documentos. La primera es la clásica píldora venenosa. Emitimos acciones adicionales y las distribuimos entre los accionistas actuales. Esto diluirá la participación de Medicorp y encarecerá la adquisición. Es una solución temporal. Hawksmoor sacudió la cabeza. Seguirán comprando, aunque a un precio más alto. La segunda opción es encontrar un inversor amigo, continuó Petra. Una empresa que comparta nuestros valores, que adquiera una participación significativa y se convierta en nuestro socio estratégico. ¿Tiene algún candidato concreto?, preguntó Hawksmoor. Sí, asintió Petra. Biotech Innovations. Son más pequeños que nosotros, pero tienen una sólida base de investigación y una filosofía similar sobre las enfermedades raras. Biotech, Jax, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Son nuestros competidores en terapia génica. Exacto, sonrió Petra. Pero podríamos hacerlo mejor juntos que solos. Ya he mantenido conversaciones preliminares con su director general. ¿Están interesados? ¿Negociaste sin la aprobación del consejo? Uno de los directores se indignó. He iniciado conversaciones sobre una posible cooperación científica, respondió Petra con calma, lo cual entra dentro de mis competencias como directora general. Solo cuando surgió la amenaza de una adquisición cambió el tono de la conversación. ¿Y qué propone Biotech? Hawksmoor cruzó los brazos sobre el pecho. Adquirir el 20% de nuestras acciones con una prima del 15% sobre el precio de mercado actual, a cambio del desarrollo conjunto de fármacos para tratar enfermedades neuromusculares y derechos exclusivos de distribución en Asia. Se hizo el silencio en la sala. Todos estaban digiriendo la información. «Es inesperadamente razonable», dijo finalmente Hawksmoor. «Pero Medicorp puede superar el precio. Tienen muchos más recursos». «Tal vez», asintió Petra.
Pero hay una tercera opción. Respiró hondo. Era un plan que había ideado por su cuenta sin consultar siquiera a Jack. Era arriesgado, pero potencialmente el más eficaz. Anunciamos un gran avance en la investigación del síndrome de Lane-Emery. Vamos a publicar los resultados preliminares de los ensayos preclínicos de nuestro nuevo fármaco. Lanzamos una campaña mediática para salvar la vida de miles de niños con este diagnóstico y otros similares. Es prematuro, dijo Jax con el ceño fruncido. Los datos son alentadores, pero estamos muy lejos de un verdadero avance. No estoy sugiriendo mentir, sacudió Petra con la cabeza. Solo subrayar los aspectos positivos. Aumentará el valor de nuestras acciones y el interés público por la empresa. Será más difícil para Medicorp llevar a cabo una adquisición hostil si somos el centro de atención como empresa que desarrolla un fármaco revolucionario. Es arriesgado, dijo Hawksmoor pensativo. Si el medicamento no cumple las expectativas, la reputación de la empresa se resentirá. La vida es un riesgo, señor Hawksmoor, replicó Petra con firmeza. Pero yo creo en este medicamento, llevo 5 años trabajando en él, y estoy dispuesta a arriesgar mi reputación. Los miembros del consejo se miraron unos a otros. Incluso los escépticos estaban impresionados por su determinación. Propongo una combinación de las 3 estrategias, concluyó Petra. Lanzamos la píldora venenosa como defensa inmediata. Al mismo tiempo, nos asociamos con Biotech y lanzamos una campaña mediática sobre nuestra investigación. Triple defensa. Tras 2 horas de intenso debate, la Junta votó a favor del plan de Petra. Incluso Hawksmoor, su principal oponente, acabó reconociendo que era la mejor estrategia disponible. Cuando terminó la reunión, Jax retuvo a su nieta en la sala de conferencias. «Estoy orgulloso de ti», le dijo cuando se quedaron solos. «Te has convertido en una auténtica líder, Petra, mejor de lo que yo lo fui nunca». «No exageres», dijo ella, avergonzada. «Solo hago lo que tengo que hacer». «No», sacudió Jax con la cabeza. «Estás haciendo más que eso. Estás transformando la empresa, insuflándole nueva vida. Yo creé Hart Pharma, pero tú estás creando su futuro». Petra sintió que se le hacía un nudo en la garganta. El reconocimiento de su abuelo significaba más para ella que todas las aprobaciones de la Junta juntas. De vuelta a casa a última hora de la tarde, Petra sintió una extraña mezcla de cansancio y excitación. El plan era arriesgado, pero ella creía en él, creía en sí misma. La casa la recibió con silencio. Había una tenue luz encendida en el salón y encontró a Hugo dormitando en una silla con un libro en el regazo. Cuando oyó sus pasos, se despertó. «¿Qué tal ha ido?», preguntó somnoliento, secándose los ojos. «Mejor de lo que esperaba». Petra se sentó en el sofá de enfrente. «El consejo aprobó mi plan. Mañana empezamos a actuar. ¿Me lo contarás?». Expuso brevemente la estrategia para contrarrestar a Medicorp. Hugo la escuchó atentamente sin interrumpirla. «Audaz», dijo cuando ella terminó. «Y arriesgada, pero podría funcionar». «Tiene que funcionar». Petra se frotó las sienes. «Si no, perderemos la empresa». «Pareces agotada». Hugo se levantó y se acercó a la barra. «¿Whisky?». «Sí, creo que sí», asintió agradecida. Le sirvió un trago doble y volvió a su silla. Permanecieron un rato sentados en un cómodo silencio. «Estoy orgulloso de ti, ¿sabes?», dijo finalmente Hugo mirando su vaso. «De lo que has llegado a ser, lo que estás haciendo por la empresa, por Liam, por todos esos niños con enfermedades raras». Petra le miró sorprendida. Había una sinceridad en su voz que ella no había oído en mucho tiempo. «Gracias», respondió en voz baja. «Significa mucho para mí, significa mucho para mí». «Fui un tonto», continuó Hugo. «Un tonto egoísta y mezquino. Debería haberte apoyado, pero en lugar de eso fui un palo en el barro. Estaba celoso de tu éxito, de tu lealtad a Liam.
todo lo que te hacía especial. Petra permaneció en silencio, atónita ante esta repentina confesión. Y aquí está la ironía, sonrió irónicamente. Ahora que por fin estás en la posición que siempre has merecido, mi propia carrera se está desmoronando. ¿Qué? Frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Hugo bebió un buen sorbo de whisky. Me despidieron el viernes, o mejor dicho, presenté mi dimisión. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas el complejo de apartamentos del que te hablé? Sonrió amargamente. Resultó que el promotor había falsificado la documentación de autorización. La evaluación de impacto ambiental era falsa, y yo se suponía que tenía que comprobarlo, pero me lo perdí con las prisas por cerrar el trato. Oh, Hugo, no te compadezcas de mí, arrugó la nariz. Me lo merecía. Fui demasiado confiado, demasiado descuidado. Y ahora mi nombre está en la lista negra de todas las agencias inmobiliarias importantes de Richland. Petra no sabía qué decir. Su relación aún era frágil. El proceso de recuperación de la confianza no había hecho más que empezar. Pero ver a Hugo tan deprimido era doloroso. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. No tengo ni idea, se encogió de hombros. Quizá reciclarme. Tal vez monte mi propia pequeña agencia, por si alguien quiere hacer negocios conmigo. Lo harás bien, Petra le tocó suavemente el brazo. Siempre has sido un buen vendedor. Encontrarás la manera de volver a empezar. Hugo la miró con cara de sorpresa y gratitud. Después de todo lo que he hecho, ¿aún crees en mí? Creo que la gente puede cambiar, respondió ella en voz baja. Lo has demostrado cada día durante los últimos meses. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una auténtica guerra. Medicorp no iba a rendirse fácilmente. Tras enterarse de la píldora venenosa y de la asociación con Biotech, lanzaron una agresiva campaña contra Hart Farm, utilizando sus conexiones en los círculos financieros y mediáticos. Aparecieron publicaciones sobre la supuestamente insostenible situación financiera de la empresa, sus dudosas investigaciones y su incompetente gestión. Petra contraatacó con su propia estrategia. Concedió una serie de entrevistas a importantes publicaciones empresariales, en las que habló con franqueza del intento de adquisición hostil y de los planes de Medicorp de reducir la investigación de enfermedades raras. La historia captó la atención del público, especialmente cuando Petra habló con emoción de Liam y de los miles de niños cuya esperanza de tratamiento dependía de la independencia de Hart Farm. El punto de inflexión llegó cuando una importante revista científica publicó los resultados de los ensayos preclínicos de un nuevo fármaco para tratar el síndrome de Lane-Emery. Los datos eran impresionantes. Los animales modelo mostraban una mejora significativa de la función motora y ralentizaban la progresión de la enfermedad. La publicación causó furor en la comunidad científica y atrajo la atención de los inversores. Las acciones de Hart Farm experimentaron una fuerte revalorización, por lo que a Medicorp no le resultaba rentable continuar con la compra. La tarde del día en que se anunció que Medicorp había abandonado sus planes de adquisición, Petra estaba sentada en su despacho, mirando las luces nocturnas de Richland por la ventana. Sentía triunfo y agotamiento al mismo tiempo. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra no había terminado. Sonó el teléfono. Era Hugo. «He visto las noticias», dijo sin preámbulos. «Has ganado». «De momento solo hemos ganado tiempo», respondió Petra cansada. «Volverán con una nueva estrategia. Y tú estarás preparada», dijo con auténtica confianza. «Eres increíble, Petra. Lo sabes, ¿verdad?». Ella sonrió débilmente, sintiendo que algo cálido se agitaba en su pecho. 6 meses después, Richland se preparaba para dar la bienvenida a la primavera. Los árboles del parque de la ciudad se volvían de un verde tierno, y en el jardín de la mansión Hartwell florecían los primeros azafranes, las flores favoritas de Jacques, que plantaba todos los otoños a pesar de su edad. Fue allí,
en el espacioso invernadero adosado a la parte trasera de la casa, donde Petra había encontrado a su abuelo una cálida mañana de marzo. Estaba sentado en una silla de mimbre, mirando el capullo recién florecido de una orquídea rara. «Buenos días, abuelo», se inclinó Petra y le besó en la mejilla. «Hoy has llegado pronto». «A mi edad es difícil dormir mucho», sonrió Jacques. «Es una pena desperdiciar una mañana tan bonita durmiendo». Petra se acomodó en una silla cercana, disfrutando del raro momento de silencio. Los últimos meses habían sido un sinfín de reuniones, conferencias y negociaciones. Tras rechazar con éxito un intento de adquisición, Hart Pharma no solo había sobrevivido, sino que había reforzado considerablemente su posición en el mercado. «Vi las noticias de ayer». Jacques dejó a un lado el libro que estaba leyendo. «Impresionante rueda de prensa. Te manejaste como un auténtico veterano de la industria farmacéutica». «Solo informaba de los hechos», sonrió Petra con modestia. «Los resultados del ensayo clínico de fase 1 hablan por sí solos». «No minimices tus méritos», el abuelo sacudió suavemente la cabeza. «Has convertido un informe científico en una historia de esperanza. Incluso a mí, que conozco todos los detalles, me conmovió tu historia sobre los pacientes». Petra asintió pensativa. Ayer había presentado al mundo los resultados de un ensayo clínico de fase I de un nuevo fármaco para tratar el síndrome de Lane-Emery, el mismo en el que había estado trabajando antes de dejar la empresa y que se había convertido en la pieza central de la estrategia contra Medicorp. Los datos superaron las expectativas. 9 de los 12 pacientes mostraron una marcada ralentización de la progresión de la enfermedad y 3 incluso mostraron una ligera mejoría de la función motora. «¿Cómo reaccionó Liam ante la noticia?», preguntó Jacques. «Con el entusiasmo de un científico y la impaciencia de un niño», sonrió Petra, recordando la noche anterior. «Me hizo preguntas sobre el mecanismo de acción del medicamento y luego me preguntó cuándo podría probarlo». «¿Y qué le dijiste?». «La verdad», suspiró, «que aún quedaba mucho trabajo por hacer, que tenemos que pasar por la fase 2 y 3 de los ensayos, obtener la aprobación reglamentaria, que tardaríamos al menos 2 años». «¿Cómo se lo tomó?». «Mejor de lo que esperaba», sonrió Petra. «Dijo que era como un experimento en la escuela. No puedes precipitar el proceso para obtener resultados fiables». Jacques se echó a reír. «Sin duda, mi bisnieto, metódico y paciente, a pesar de su corta edad». «En eso se parece a ti», convino Petra. «Pero la impaciencia y la terquedad vienen de mí». «Sin esas cualidades no habrías salvado la empresa», dijo Jacques con seriedad. «Y no habrías llevado la investigación a los ensayos clínicos con tanta rapidez». Se quedaron un momento en silencio, disfrutando del sol de la mañana que proyectaba una luz dorada sobre el invernadero. Petra había acudido a menudo a la mansión de su abuelo a lo largo de los meses, a veces con Liam, a veces sola, para consultar o simplemente para sentarse en silencio, recuperándose de sus ajetreados días de trabajo. «¿Y tú y Hugo?», preguntó Jacques con cautela. «Parecéis más feliz últimamente». Petra se lo pensó un momento. La relación con su marido había cambiado, tanto que a veces tenía la impresión de que se estaban conociendo de nuevo. «Estamos trabajando en ello», respondió finalmente. «Tuvimos una conversación larga y difícil después de que le despidieran. Hablamos de todo, de sus engaños, de mis resentimientos, de nuestros miedos y esperanzas. Había sido doloroso, pero necesario». Jacques asintió sin interrumpir. «Ha cambiado mucho, abuelo», continuó Petra. «No solo en su actitud hacia mí, sino también hacia sí mismo. Ha abierto su propia pequeña agencia, especializada en proyectos respetuosos con el medio ambiente. Pasa el triple de tiempo con Liam. Incluso se ha apuntado a un curso de cuidado de niños con necesidades especiales». «Parece prometedor», dijo Jacques con cautela. «Pero ¿sería suficiente para olvidar el pasado?». «No olvidar», corrigió Petra.
Aceptarlo y seguir adelante. Los dos hemos cometido errores. Yo tampoco fui una esposa perfecta. Estaba demasiado absorta en mi papel de madre de un niño enfermo. Dejé de fijarme en sus necesidades, en sus luchas. No puedes culparte por eso, se indignó Jax. Hiciste lo que pudiste en circunstancias increíblemente difíciles. No te culpo, dijo Petra en voz baja. Solo reconozco que una relación siempre es cosa de dos. Y si queremos dar una segunda oportunidad a nuestro matrimonio, yo también tengo que cambiar. Jax suspiró, pero no discutió. Sabía que su nieta había heredado de él no solo una mente científica, sino también la terquedad. Lo importante es que ahora todo depende de ti, dijo por fin. Ya no dependes económica ni emocionalmente de él. Puedes elegir tu propio camino. Exacto, sonrió Petra. Y yo elijo intentar crear una nueva familia a partir de los restos de la anterior, por el bien de Liam y también por mí misma. Su conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono de Petra. Se disculpó y salió a la terraza para contestar. Jax la observó a través de la puerta de cristal. La postura segura, los gestos claros y enérgicos, el tono dominante. Su pequeña Petra se había convertido en una mujer fuerte e independiente, capaz de tener en sus manos el destino de una gran empresa. Sintió una oleada de orgullo mezclada con una ligera tristeza. Cada vez necesitaba menos sus consejos y su apoyo. Cuando Petra regresó, su rostro brillaba de entusiasmo. «¿Buenas noticias?», preguntó Jax. «Biotech ha aceptado ampliar su colaboración», respondió. «Estamos aunando recursos de investigación no solo sobre el síndrome de Lane-Emery, sino sobre todas las enfermedades neuromusculares. Esto abre una perspectiva totalmente nueva». «Enhorabuena», sonrió Jax con sinceridad. «Significa que tu plan no solo ha salvado a la empresa de una absorción, sino que la ha llevado al siguiente nivel». «Nuestro plan», corrigió Petra, «no podría haberlo hecho sin tu orientación». «No seas modesto», sacudió Jax con la cabeza. «Yo solo era un observador. Tú tomaste todas las decisiones clave». Hizo una pausa, como si estuviera reflexionando, y luego dijo: «Creo que ha llegado el momento de anunciar mi marcha definitiva». «¿Qué?». Petra levantó la cabeza. «Pero si acabamos de empezar una nueva fase de desarrollo, tu experiencia, tus contactos, ya no son necesarios», la interrumpió suavemente Jack. «Has demostrado que no solo puedes conservar lo que yo he creado, sino también multiplicarlo. Hart Pharma es ahora más fuerte que nunca bajo mi dirección, y yo quiero disfrutar de los últimos años viéndote llevar a la empresa a nuevas cotas». Petra sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Abuelo, sigo necesitando tus consejos. Y siempre estarán a tu disposición», sonrió Jax. «Pero como abuelo, no como fundador de la empresa. Es hora de una nueva generación de Hartwell». Le cogió la mano entre las suyas. «Quiero anunciarlo esta noche, en una cena familiar. Ya he invitado a tu tía Lindsay, a tus primos y a sus esposas. Espero que tú, Hugo y Liam también vengáis». «Por supuesto». Petra le apretó la mano. «¿Pero estás segura? ¿Es una decisión tan importante?» «Absolutamente», dijo Jax con firmeza. «Llevo pensando en ello desde el día en que te libraste del ataque de Medicor. Fue mi última prueba para ti, y la superaste con nota. Por la noche, la mansión Hartwell se llenó de invitados. El amplio comedor, donde 6 meses atrás había tenido lugar la escandalosa escena, resplandecía ahora con la decoración festiva. Claire se había superado a sí misma, poniendo la mesa con un glamour especial: plata de la familia, cristal, velas en candelabros de plata. Hugo, visiblemente más delgado y bronceado por su reciente regreso de una expedición con los ecologistas, ayudó a Liam a sentarse a la mesa. El muchacho tenía mucho mejor aspecto que hacía 6 meses, las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes de interés.
Estaba contando con entusiasmo a sus primos su proyecto de ciencias, que había ganado el primer premio en la exposición de la escuela. Petra los observaba con silenciosa alegría. La relación entre Hugo y Liam había cambiado radicalmente. Ahora eran verdaderos amigos, llenos de respeto y afecto mutuos. Hugo finalmente dejó de ver la enfermedad de su hijo como un obstáculo y comenzó a verlo como una persona, inteligente, sensible, con un gran sentido del humor. ¿En qué estás pensando? La tía Lindsay se acercó a Petra con una copa de champán en la mano. En cómo han cambiado las cosas, respondió Petra con sinceridad. Parece que hayan pasado años desde aquella noche, cuando tu marido demostró ser un auténtico gilipollas. Lindsay soltó una risita, pero sin su sarcasmo anterior. Sí, había cambiado, sobre todo él. ¿Te habías dado cuenta? Petra miró a Hugo, que estaba ayudando pacientemente a Liam a cortar la carne. Es difícil no hacerlo, se encogió de hombros Lindsay. Antes se comportaba como un pavo pomposo y ahora es como si le hubieran sacado de quicio y ahora por fin tuviera los pies en el suelo. Petra rió suavemente. Bien dicho. Creo que perder su trabajo le ha hecho replantearse sus prioridades y darse cuenta de lo que es realmente importante. Lo importante es que esta toma de conciencia no se desvanezca cuando su negocio vuelva a la normalidad, dijo Lindsay. Y lo hará, por lo que he oído sobre su nuevo proyecto de viviendas ecológicas. No desaparecerá, respondió Petra con seguridad. Hemos pasado por demasiadas cosas como para volver a cometer los mismos errores de siempre. Jacques pidió silencio golpeando con una cuchara de plata una copa de cristal. Cuando los invitados se callaron, se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa. Queridos míos, comenzó, mirando a la concurrencia. Os he reunido hoy para anunciaros una decisión importante. Como sabéis, Hart Pharma celebra este año su 48º aniversario. Durante casi medio siglo he dirigido esta empresa, invirtiendo mi alma, mis conocimientos, mis esperanzas. Hizo una pausa, como si estuviera reflexionando. Pero todo tiene su tiempo. Y hoy anuncio oficialmente mi dimisión completa de la dirección operativa de la empresa. Cedo todos mis poderes y acciones a mi nieta, Petra Kingsley, que ha demostrado ser digna de llevar la carga. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Aunque Petra ya era formalmente la cabeza de la empresa, Jacques siempre había sido su líder oficioso, a quien recurrir en situaciones críticas. No es una decisión espontánea, continuó Jacques. He observado a Petra durante los últimos 6 meses y he visto cómo ha convertido una crisis en una oportunidad de crecimiento. Cómo ha protegido no solo la empresa, sino también sus valores fundamentales: atención al paciente, innovación, integridad. Cómo había insuflado nueva vida a una investigación que ayudaría a miles de personas en todo el mundo. Levantó su copa. Por Petra Kingsley, la nueva cabeza de la familia Hartwell. Todos los presentes se levantaron y alzaron sus copas. Petra sintió que el color le inundaba las mejillas. No se esperaba un reconocimiento público así. Una cosa más, añadió Jacques cuando los aplausos se apagaron. Para celebrar esta transición, he decidido cambiar oficialmente el nombre de la empresa. A partir de hoy, Hart Pharma será conocida como Hartwell Kingsley Pharmaceuticals, combinando 2 grandes apellidos. Petra se alegró. Era un gesto increíblemente generoso incluir el apellido de su padre en el nombre de una empresa creada por su abuelo. Abuelo, no sé qué decir. Sigue haciendo lo que haces, respondió Jack en voz baja. Y recuerda que el verdadero legado no está en el nombre del edificio, sino en las vidas que cambiamos a mejor. Después de cenar, los invitados se dispersaron por la casa. Algunos jugaron al billar en el salón, otros tomaron coñac en el estudio de Jacques. Petra salió a la terraza, respirando el aire fresco de la primavera. Pronto oyó unos pasos familiares. Hugo se unió a ella.
echándole un cálido plaid sobre los hombros. «Gracias», sonrió agradecida. «¿Dónde está Liam?» «Con su abuelo». Hugo se apoyó en la barandilla junto a ella. Estaban hablando de un experimento para la exposición de la escuela, algo relacionado con enzimas y bacterias brillantes. Petra se rió. «Espero que Jax no olvide que Liam solo tiene 5 años y le impida crear un virus súper resistente». «No te preocupes, Claire vela por ellos», sonrió Hugo. «No permitirá que el mundo se destruya dentro de las paredes de la mansión». Se quedaron un momento en silencio, mirando el cielo estrellado. La tensión que había existido entre ellos durante tanto tiempo casi había desaparecido, sustituida por una asociación tranquila y respetuosa. «¿No te sorprende la decisión de Jax?», preguntó finalmente Hugo. «Sorprendido en la forma, pero no en el fondo», respondió Petra. «Llevaba hablando de jubilarse desde esta mañana, pero el cambio de nombre de la empresa fue inesperado». «Él cree en ti», dijo Hugo con sencillez. «Yo también». Petra se volvió hacia él y estudió su rostro bajo la suave luz que entraba por las ventanas de la casa. Hugo había cambiado mucho con el paso de los meses. Las arrugas que rodeaban sus ojos se habían hecho más profundas, pero su mirada era más clara, como si el velo del autoengaño se hubiera desvanecido. «Gracias», dijo en voz baja, «por tu apoyo, por la comprensión, por no rendirte cuando lo más fácil era marcharte. Estuve a punto de perder lo más preciado que tengo», le cogió la mano. «A ti y a Liam. No podía permitir que eso volviera a ocurrir». «Hemos recorrido un largo camino», dijo Petra pensativa, «y hay más por venir. Pero ahora caminamos juntos». Hugo le apretó ligeramente la mano. «Como compañeros, como una familia». Petra asintió. Habían encontrado un nuevo equilibrio, no perfecto ni despejado, pero honesto y sólido, basado en el respeto, no en la dependencia. Volvieron a la casa cogidos de la mano, la primera vez en mucho tiempo que el gesto parecía natural y no forzado. En el salón, Jax le enseñó a Liam viejas fotografías, una de un joven científico con tubos de ensayo en las manos, de pie delante de un modesto edificio con un cartel de Hard Pharma. «¡Ahí estáis!», exclamó Liam cuando vio a sus padres. «El abuelo nos está enseñando cómo empezó todo. Es él, ¿puedes creerlo? ¡Qué joven!». «Todo el mundo fue joven alguna vez, campeón», sonrió Hugo acercándose a ellos. «Incluso tu anciano abuelo». «Cuidado con la palabra «baoa», amenazó Jax bromeando. «Aún podría excluirte del testamento». Todos se echaron a reír y Petra sintió que le entraba calor en el pecho. Su familia, tan frágil y rota 6 meses atrás, volvía a estar completa, pero de una calidad diferente, no basada en las apariencias, sino en una conexión genuina. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y Liam se había quedado dormido en la habitación que Jax siempre tenía preparada para su bisnieto, Petra salió al jardín. El abuelo estaba sentado en un banco, contemplando las estrellas. «¿No puedes dormir?», preguntó ella sentándose a su lado. «Demasiadas experiencias para un solo día», sonrió Jax. «Quería asegurarme de que aceptabas mi decisión. No son solo palabras, Petra. Me voy de verdad, dejándote total libertad de acción». «Lo sé», apoyó la cabeza en su hombro como cuando era niña. «Y te agradezco la confianza, pero siempre formarás parte de Hartwell Kingsley, digan lo que digan los papeles». «Pero no olvides de qué iba todo esto», dijo Jax en voz baja. «No por dinero o fama, por la oportunidad de cambiar vidas a mejor». «Nunca lo olvidaré», prometió Petra. «Sobre todo, ahora que tengo una razón personal para recordarlo cada día». Se sentaron en silencio, observando cómo el cielo empezaba a clarear por el este.